Mi nombre es Elías Carter. Y la noche en que mi familia decidió que yo era un error que debía ser borrado, hacía -12 grados afuera. Lo recuerdo todo con una claridad enferma. El color de las paredes. El sonido del reloj en la sala. El olor a whisky caro en la respiración de mi padre. Y, sobre todo, la risa de mi hermano. Fue como si el tiempo se partiera en dos. Antes de esa noche. Y todo lo que vino después. Estoy de pie en el despacho de mi padre. Las luces están bajas, solo una lámpara de escritorio encendida, creando sombras largas sobre las paredes llenas de diplomas, fotos y reconocimientos. Todo lo que hay en ese lugar grita un mensaje. Richard Carter no se equivoca. Richard Carter no falla. Richard Carter no tolera glitches. Yo estaba justo frente a él. Y esa noche, yo era el glitch. ¿Sabes lo que es un sistema corrupto, Elías? Me pregunta, sin mirarme, mientras juega con un vaso de whisky ámbar entre sus dedos. Su voz es tranquila. Demasiado tranquila. Yo lo observo, con las manos heladas, el corazón golpeando tan fuerte que me retumba en los oídos. Un sistema corrupto, continúa él, es aquel que tiene una falla interna. Un error. Una línea de código que arruina todo. No importa cuán perfecto sea lo demás, si el error se mantiene ahí, tarde o temprano todo se cae. Levanta la mirada por fin. Sus ojos azules, fríos, fijos en los míos. Ese error, Elías, hace una pausa, eres tú. No responde nadie más. Solo el silencio. El silencio de una casa que ya decidió el veredicto antes del juicio. Papá, empiezo a decir. No me llames así, me corta, dejando el vaso sobre el escritorio con un golpe limpio. Un padre no cría a un enemigo. La palabra enemigo me corta la respiración. A un lado, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, está Jacob, mi hermano mayor. Tiene esa sonrisa que siempre odié. Esa mezcla de burla y satisfacción, como si el mundo por fin se estuviera acomodando donde él cree que debe estar. Te lo dije, papá, dice Jacob, sin molestarse en disimular el triunfo en su voz. Siempre lo supe. Elías es el glitch. Nosotros somos el sistema. Se ríe. Como si fuera un chiste. Como si no estuvieran hablando de mi vida. Mi mandíbula se tensa. ¿De qué están hablando? Pregunto, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué hice? ¿Cuál es el problema ahora? Mi padre se inclina hacia adelante. ¿Qué hiciste? Repite. Esa es justamente la pregunta, Elías. No es una sola cosa. Es todo. Lanza una carpeta sobre el escritorio. Los papeles se despliegan como una acusación. Tu rebeldía, tus cuestionamientos, tus decisiones, escupe la palabra como si le diera asco. Cada vez que te niegas a obedecer, corrompes todo lo que construí. Yo levanté este nombre. Yo levanté este imperio. Yo levanté este sistema. ¿Y tú? Tú eres la línea de código que no encaja. Jacob ríe por lo bajo. Papá finalmente parchó el glitch, dice, levantando su vaso en una especie de brindis macabro. Por fin. Siento el golpe de esa frase como una bofetada. Parchear el glitch. Eso soy para ellos. No un hijo. No un hermano. No una persona. Un defecto. Algo que arreglar. Algo que eliminar. No voy a disculparme por no querer ser como tú, Jacob, respondo, mirándolo fijamente. Por no mentirle a la gente. Por no hacer tratos sucios. Por no tratar a todos como basura. Jacob da un paso hacia mí, sus ojos brillando con furia. ¿Crees que eres mejor que yo, Elías? Susurra. ¿Crees que eres más puro, más moral, más correcto? No, digo. Creo que soy, al menos, capaz de dormir por las noches. Hay un segundo de silencio absoluto. Y entonces, todo estalla. Mi padre se levanta de golpe. Camina alrededor del escritorio. Se detiene a un palmo de mí. Puedo oler el whisky, el perfume caro, el odio. Me toma del cuello de la camisa. No con la fuerza suficiente para ahorcarme, pero sí para recordarme que, para él, yo no soy su hijo. Soy su error. Estás acabado aquí, Elías, dice, articulando cada palabra como si fuera una sentencia legal. Terminado. Borrado. Eliminado. Apretó más la tela detrás de mi nuca. No vuelvas a esta casa.
No vuelvas a esta empresa. No vuelvas a este nombre. Trago saliva. El corazón se me acelera. Mis manos tiemblan, pero no levanto ninguna. Porque en ese momento, algo dentro de mí se quiebra. Y algo distinto empieza a formarse. ¿Y mamá? Pregunto, con la voz rasgada. ¿Sabe que estás haciendo esto? Los ojos de mi padre se vuelven aún más fríos. Tu madre, dice despacio, cometió el mismo error que yo, creer que había algo rescatable en ti. Ella ya no está. Y yo no voy a seguir sosteniendo tus ridiculeces. No voy a permitir que arruines lo que Jacob y yo hemos construido. Jacob se cruza de brazos, inflado de orgullo. Papá finalmente hizo lo que tenía que hacer, dice. Arreglar el sistema. Vuelve a reír. Una risa que me va a perseguir años. Mi padre me suelta el cuello, pero queda a milímetros de mi rostro. Vete, ordena. Esta es la última vez que te lo pido. La próxima, si regresas, no será con palabras. Lo miro. Y en ese instante entiendo algo. No hay nada que pueda decir. Nada que pueda demostrar. Nada que pueda arreglar. ¿Para ellos? Yo ya estoy muerto. Está bien, respondo, con una calma que incluso me sorprende. Me voy. Y no vuelvas, remata Jacob. Está parcheado el glitch. El sistema ya no te necesita. Subo a mi habitación por última vez. Cada paso se siente como una despedida silenciosa. Del pasillo donde me escondía para no escuchar las peleas. De la ventana desde la que miraba la ciudad soñando con otra vida. De la puerta que siempre cerré sabiendo que, del otro lado, nadie iba a tocar para ver si estaba bien. Abro el closet. Tomo una sola bolsa de viaje. Un duffel bag negro. Ropa suficiente para unos días. Una chamarra gruesa. Un par de zapatos. Un cuaderno viejo donde todavía conservo algunas notas de cuando creía que algún día iba a dirigir algo diferente. Miro la habitación por última vez. No parece una despedida de hijo. Parece la limpieza de un escritorio en una oficina donde ya no trabajas. Bajo. Nadie se acerca. Nadie pregunta a dónde voy. Nadie dice, espera. Grace, mi madrastra, está en la puerta de la cocina. Me mira. No dice nada. Su silencio es su firma en mi sentencia. Mi padre está en el pasillo, detrás de Jacob. Él solo me observa. Jacob, en cambio, tiene una sonrisa torcida. Papá finalmente parchó el glitch, repite, mirándome a los ojos. Lástima, hermano. Pudiste haber sido parte de esto. Pero elegiste ser el error. Y entonces, mi padre pronuncia las últimas palabras que me dirá en 13 años. Estás acabado aquí, Elías. No vuelvas. No eres bienvenido. Para nosotros, estás muerto. Empuja la puerta principal. El aire helado entra como un golpe. Respiro. El frío me quema los pulmones. Cruzo el umbral con una sola bolsa al hombro y la sensación de que acaban de arrancarme de raíz. La puerta se cierra detrás de mí. El sonido resuena en la noche como el cierre definitivo de mi vida anterior. Frente a mí, la calle vacía. El aliento se vuelve vapor en el aire de -12 grados. No tengo casa. No tengo trabajo. No tengo familia. Camino. Un paso. Luego otro. El asfalto cruje bajo mis botas. Y mientras avanzo, una idea se forma, fría, afilada, implacable. Si ya estoy muerto para ellos, entonces algún día volveré como un fantasma. No para suplicar. No para pedir perdón. Para que vean lo que enterraron. Y lo que no pudieron destruir. Esa noche, mi familia me echó. Me llamó glitch. Me borró como si fuera un error. Tardé 13 años en volver. Pero cuando lo hice, nadie reconoció al hombre que cruzó de nuevo esa puerta. Porque el fantasma que ellos creían enterrado había aprendido a vivir sin ellos. El aire helado cortaba la piel como pequeñas cuchillas. Cada respiración me ardía en la garganta. Hasta mis pestañas parecían endurecerse con el frío de aquella noche de -12 grados. Caminé sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque si volteaba. Si escuchaba una voz, un ruido, un simple espera. Quizá habría corrido de vuelta. Pero nadie llamó mi nombre. Nadie abrió la puerta.
Nadie salió detrás de mí. La calle estaba completamente vacía. Solo mis pasos, el viento y el sonido metálico de la cremallera del Duffel golpeando contra mi pierna. Ese fue el instante en que lo entendí. No era que me echaban de la casa. Me estaban expulsando de su historia. Caminé hasta la estación del tren. El techo goteaba, el aire olía a metal y a soledad, y unas lámparas parpadeantes parecían burlarse de mí. Me senté en una banca. Apenas podía sentir los dedos de las manos. Saqué mi billetera. Conté el dinero. $27. Casi solté una carcajada. Era tan patético que resultaba absurdo. De todos los escenarios que imaginé alguna vez. Nunca pensé estar sentado en una banca helada, convertido en un paria expulsado por su propio padre, reducido a un billete de 20, uno de 5 y 2 de 1. El tren tardó 40 minutos en llegar. Me quedé mirando el vacío, mi mente repitiendo una y otra vez las palabras de Richard. Estás muerto aquí. No vuelvas. Eres el error. No sabía que dolía más. El frío. El miedo. O la certeza de que él lo había dicho con absoluta honestidad. Cuando el tren llegó, subí sin pensar. No tenía destino. No tenía plan. No tenía otra cosa que mi duffel bag y un hombre que ya no tenía hogar. Me bajé en la última estación abierta toda la noche. Había un pequeño refugio urbano. Callejeros, trabajadores nocturnos, almas perdidas como yo. El encargado me miró de arriba abajo. ¿Primera vez fuera de casa? Preguntó con una mezcla de lástima y burla. No respondí. Me señaló una colchoneta libre en el piso. Si quieres quedarte, son $5. El café es gratis, pero sabe a infierno. Le pagué. Puse mi duffel bajo mi cabeza. Me acosté. El piso estaba helado, duro, humillante. Y por primera vez desde que era niño, lloré en silencio. No por ser débil. No por miedo. Lloré porque entendí que, en los ojos de mi familia, yo no valía ni esa colchoneta. Cada lágrima parecía romper algo en mí. Pero también liberar algo que llevaba años atrapado. Los primeros días fueron un borrón. Hambre, frío, silencio. Aprendí rápido que en la calle nadie pregunta tu historia. Porque todos están demasiado ocupados sobreviviendo la suya. Conseguí trabajo cargando cajas en un almacén durante el turno nocturno. Pagaban poco, pero lo suficiente para comer pan viejo y dormir en una cama que no fuera el piso. Me acostumbré a no hablar. A no explicar. A no recordar. Pero la mente es cruel. En los momentos quietos, la memoria regresaba como un puñal. La risa de Jacob. La mano de mi padre en mi cuello. La frase glitch. La puerta cerrándose detrás de mí. Todo giraba en mi cabeza como una frase interminable. Si ya estoy muerto para ellos, entonces ¿quién soy ahora? Un día, mientras descargábamos un camión, el supervisor se me acercó. ¿Nombre? Preguntó sin levantar la vista de su lista. Elías, respondí. ¿Apellido? Vacilé. Carter, sabía a veneno. A vergüenza. A alguien que yo ya no era. Solo Elías, dije. Él anotó sin cuestionar. Y en ese momento lo supe. Acababa de renunciar a mi apellido. A Richard. A Jacob. A la casa que me expulsó. Morí como Elías Carter. Nací como Elías, simplemente. Era un comienzo amargo. Pero era un comienzo. Las semanas pasaron. Luego los meses. Trabajé en un taller mecánico. Luego limpiando oficinas. Luego descargando barcos en un puerto. Dormí en cuartos rentados, en hostales, en lugares que olían a moho y cigarro viejo. A veces comía una vez al día. A veces no. Pero algo empezó a cambiar en mí. Ya no sentía miedo. Ya no sentía vergüenza. Ya no esperaba que alguien me rescatara. El frío dejó de ser un enemigo. Empezó a ser mi maestro. El rechazo dejó de ser un castigo. Se convirtió en gasolina. Y poco a poco, día tras día, un pensamiento empezó a crecer dentro de mí, silencioso pero firme. No voy a morir como el error que dijeron que era. Un día regresaré. No para pedirles nada. Sino para que vean lo que enterraron y no pudieron destruir. Una noche, después de terminar un turno de 14 horas, me senté frente al puerto.
Las luces de los barcos brillaban como pequeñas promesas sobre el agua. Saqué mi cuaderno, aquel que metí en el dufel la noche de mi exilio. Pasé las páginas llenas de anotaciones viejas. Y comencé a escribir algo nuevo. Un plan. No una venganza. No un castigo. Un renacimiento. Escribí. No regresaré como Elías Carter. Regresaré como el hombre que ellos nunca quisieron que fuera. Ese fue el día en que dejé de sobrevivir. Y empecé a construir. Porque, enterrado bajo todo el dolor, encontré un nuevo motor. No demostrarles que estaban equivocados. No ganarles. No derrotarlos. Sino convertirme en alguien tan fuerte, tan completo, tan imposible de ignorar. Que incluso el fantasma que dejaron atrás tendría un rostro nuevo. 30 años llevado al borde. 13 años reconstruyéndome. Y aún faltaba lo más importante. El día que regresaría. Y ellos no me reconocerían. Los primeros meses fuera de casa fueron brutales. Pero lo que vino después. Lo que vino después fue la transformación que nadie, ni siquiera yo, imaginó. De pronto, mi vida se resumió en una simple ecuación. Trabajo. Hambre. Frío. Repetir. Pero en medio de esa rutina áspera, sucedió algo que me sorprendió. Descubrí que, sin mi familia, yo no estaba vacío. Estaba libre. Libre de demostrar. Libre de justificar. Libre de encajar en un molde que nunca fue mío. Fue entonces cuando aprendí la primera lección de mi renacimiento. No necesitas alas para volar. Solo necesitas que dejen de pisarte el cuello. En el almacén aprendí a cargar peso, pero también aprendí algo mejor. A resistir sin quebrarme. En el taller mecánico descubrí que mis manos, las mismas que mi padre llamó inútiles, podían arreglar motores, reconstruir piezas y crear algo funcional de la nada. En las oficinas que limpié por las noches aprendí a observar. A escuchar. A leer conversaciones que no eran para mí. Ahí, entre escritorios ajenos, aprendí cómo se mueven los negocios, no con gritos, sino con estrategia. Y en el puerto. En el puerto entendí la soledad. La de verdad. La que no destruye, sino pule. Después de todo, un hombre que ya lo perdió todo. No teme perder otra vez. El frío me enseñó a planear. La pobreza me enseñó a construir. Conseguí libros usados. Leía en mi descanso. Finanzas. Programación. Administración. Psicología del liderazgo. Negociación. Nadie me enseñó. Nadie me guiaba. Pero, por primera vez, todo tenía sentido. Empecé a tomar notas en mi viejo cuaderno, ese que se salvó la noche de mi exilio, y poco a poco, esas notas se convirtieron en ideas. Las ideas se convirtieron en planes. Y los planes en oportunidades. Trabajando como auxiliar en una pequeña bodega digital, me pidieron organizar inventario usando un programa viejo y torpe. Mientras mis compañeros se quejaban, yo reescribí parte del código. No sabía que podía hacerlo. Simplemente, lo hice. El dueño me llamó a su oficina. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó. Nadie, respondí. Me observó un largo rato. ¿Quieres trabajar más horas? Te pago el doble, dijo finalmente. Pero necesito que reestructures todo nuestro sistema. Ese día lo entendí. Mi familia me llamó glitch. Pero lo que realmente era un programador natural. Un solucionador. Un arquitecto. No era el error del sistema. Era el sistema que ellos nunca supieron usar. 2 años después, ya no era un empleado cualquiera. Era un hombre que resolvía problemas. Un hombre que veía patrones. Un hombre que podía construir estructuras que otros ni entendían. Fui ascendiendo. Sin alardes. Sin ruido. Sin apellido. A veces escuchaba comentarios como: ese Elías, ¿de dónde salió? Es diferente. Callado, pero imparable. Y en cada palabra, en cada ascenso, en cada sueldo nuevo. Sentía como una parte de mí se reconstruía con ladrillos más fuertes que el dolor de mi pasado. Trabajaba para una pequeña empresa de logística digital. Estaba quebrando. No tenía futuro. Los socios querían venderla por centavos. Yo la compré. Con mis ahorros. Con préstamos pequeños. Con horas extras.
Con todo lo que tenía. Y con todo lo que no tenía también. Reescribí el sistema completo. Automaticé procesos. Organicé la base de datos. Cambié la interfaz. Ajusté el flujo. Entrené al personal. En un año, la empresa pasó de estar al borde de la ruina a ser rentable. En 2 años. A duplicar ganancias. En 3. A ser comprada por una firma mayor. Con ese capital, compré otra empresa. Y otra. Y otra. Y sin darme cuenta, había creado un pequeño conglomerado. Un ecosistema de compañías que funcionaban como engranes en una maquinaria perfecta. Todo bajo un nombre nuevo. S Industries. Las iniciales que ya no dependían de Carter. Y mientras mi vida se expandía, mi pasado se desvanecía. El niño que fue expulsado murió en una calle helada. Pero el hombre que nació después no tenía límites. Una noche, mientras revisaba contratos, me detuve y cerré los ojos. Recordé la frase de Jacob. Papá finalmente parchó el glitch. Y entendí algo que me hizo sonreír por primera vez en años. No me parchearon. Me liberaron. No me corrigieron. Me desbloquearon. No me borraron. Me impulsaron. Porque nada de esto habría ocurrido si yo me hubiera quedado ahí, bajo sus reglas, su sombra, su tiranía emocional. Ellos me expulsaron del sistema. Pero yo creé uno mejor. Uno donde yo sí encajaba. Uno donde yo pertenecía. Uno donde, por primera vez, yo era el arquitecto. 13 años después de la noche del exilio, recibí un correo breve. Un nombre que no veía desde mi juventud. Sarah Mitchell. La única persona en esa casa que alguna vez me habló con humanidad. El mensaje decía: Elías. Tu familia está cayendo. Richard está perdiendo todo. Jacob está desesperado. Necesitas ver esto. No sabes lo que están diciendo de ti. Me quedé inmóvil. El pasado, ese monstruo dormido, despertó de golpe. Cerré la laptop. Miré mi reflejo en la ventana. Traje impecable, manos firmes, mirada dura. Yo no era el muchacho expulsado. Era un hombre hecho de acero y cicatrices. Y esa noche decidí algo que cambiaría para siempre el destino de todos. Volvería. Pero no como hijo. No como hermano. No como glitch. Volvería como el fantasma que ellos creían haber enterrado. Un fantasma con poder. Con recursos. Con verdad. Pero sobre todo, con la fuerza de alguien que sobrevivió al frío más letal. El del propio hogar. La mañana después del mensaje de Sara, me quedé sentado frente a los ventanales de mi oficina observando la ciudad. Desde esa altura, los edificios parecían piezas de un tablero que podía mover con solo extender la mano. Era extraño pensar que, 13 años antes, ni siquiera podía comprar una comida caliente. Ahora, manejaba empresas, decisiones, destinos. Pero ese día, mi atención no estaba en mis logros. Estaba en una frase que no dejaba de repetirse en mi mente. Tu familia está cayendo. Carter Holdings, el imperio que mi padre había construido a fuerza de intimidación y orgullo, estaba perdiendo el equilibrio. No por mi intervención, sino por la incompetencia de quienes quedaron al mando después de que me expulsaron. Abrí la computadora y revisé los reportes financieros. Lo que vi confirmó lo que Sara insinuó. Pérdidas acumuladas. Contratos cancelados. Clientes huyendo. Deudas que se multiplicaban como un virus. Era un derrumbe silencioso, pero inevitable. Y lo más impactante era que, hasta ese momento, yo no había movido un solo dedo en su contra. Yo no los había destruido. Ellos estaban destruyéndose solos. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a despertar. No era rencor. No era venganza. Era un tipo distinto de justicia. Durante años creyeron que, expulsándome, habían eliminado un problema. Pero lo que eliminaron no fue a un hijo, fue a su única oportunidad de sobrevivir. Richard nunca entendió que el poder no está en gritar, intimidar o aplastar. Está en saber construir. Y ellos habían olvidado cómo hacerlo. Yo no. Suspiré, cerré mi laptop y la volví a abrir. No tenía sentido ignorar la oportunidad. Había aprendido, desde mis primeros días en el puerto, que la vida rara vez daba segundas oportunidades, pero los errores ajenos sí. Llamé a Darren,
mi analista de adquisiciones. Quiero comprar todas las deudas que Carter Holdings esté a punto de perder, dije, como si estuviera ordenando café. Él se quedó en silencio unos segundos antes de responder. ¿Tu familia? Mi apellido, corregí. Mi familia murió hace 13 años. Lo escuché tragar saliva al otro lado. Entonces, ¿vas a absorberlos? No, dije. Voy a asistir a su caída. Nada más. Pero ambos sabíamos que no era nada más. Las adquisiciones comenzaron discretamente. Usé una de mis compañías silenciosas, Northlake, porque nadie debía relacionar mis movimientos con el muchacho al que alguna vez echaron de su casa. Cada documento que firmaba era un recordatorio. No era venganza. Era evolución. Mientras avanzaba el proceso, observé cómo Carter Holdings continuaba desmoronándose. Los socios perdían confianza. Los bancos retiraban apoyo. Los rumores crecían como fuego en pasto seco. Jacob intentaba mantener el control, pero siempre fue más ruido que estrategia. Richard, en cambio, se mantenía rígido, orgulloso, sin aceptar que su legado se le escapaba entre los dedos. Parecía un rey aferrado a un trono que ya no existía. Una tarde, mientras revisaba unos contratos, sonó mi teléfono. Era Sara. Elías, su voz temblaba ligeramente. Richard está mal. No físicamente, mentalmente. Ya no duerme. Ya no piensa con claridad. Está obsesionado con encontrar al inversionista que está comprando todo. Eso no debería sorprenderle, respondí. Jacob dice que eres tú. Sonreí. No con burla. Con ironía. Era lógico que culparan al hijo que habían expulsado. Era lo único que Richard sabía hacer, culpar. Nunca asumir. No importa lo que crean, dije finalmente. La verdad siempre llega sola. Sara respiró hondo. Elías, vas a regresar. Miré mi reflejo en el ventanal. Las luces de la ciudad formaban un halo frío alrededor de mi silueta. Ese hombre, el reflejo frente a mí, no tenía nada que ver con el muchacho que salió a la nieve aquella noche. Sí, respondí. Es hora. Sara guardó silencio unos instantes. ¿Vas a enfrentarlos? Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. No. Voy a presentarme. Y ellos verán lo que dejaron ir. Colgué. Me quedé mirando la ciudad otra vez. Los autos avanzando como pequeñas luciérnagas. Los edificios inmóviles, como gigantes antiguos. Por primera vez, sentí que ya no estaba regresando como víctima. Ni como sobreviviente. Ni como hijo rechazado. Estaba regresando como lo que realmente me convertí. El hombre que surgió de su abandono. El arquitecto de su propia historia. El fantasma que ellos creyeron enterrado. Y ahora tenía un propósito. No destruirlos. No salvarlos. Sino mostrarles, sin una sola palabra fuera de lugar. Lo que habían perdido cuando me llamaron error. Ese día me levanté de la silla, tomé mi abrigo, y entendí algo con una claridad que dolía. No iba a vengarme de mi familia. Iba a despedirme de lo que alguna vez quise que fueran. Mi regreso no era una guerra. Era un cierre. Y un cierre puede doler más que cualquier golpe. Las 3 semanas siguientes a la llamada de Sara se sintieron como observar un castillo desmoronarse desde una colina segura. No tuve que empujar ninguna muralla, ni encender antorchas, ni planear ataques. Bastó con mirar. Bastó con dejar que la realidad hiciera lo que siempre hace cuando un imperio se construye sobre egos frágiles, colapsar. Carter Holdings estaba sangrando por todos lados. Contratos perdidos, proveedores marchándose, clientes que ya no querían asociar su nombre con el de mi padre. La empresa que Richard había usado como símbolo de su poder era ahora una sombra que nadie sabía cómo salvar. Ni Jacob. Ni él. Ni siquiera los socios que antes protegían el apellido como si fuera un escudo. Lo curioso es que todo eso lo supe antes que ellos. Mi red de análisis me enviaba reportes diarios, y cada reporte era peor que el anterior. A veces me sorprendía lo rápido que un edificio grandioso puede venirse abajo cuando quienes lo cuidan han confundido autoridad con abuso y liderazgo con gritos. Jacob, desde la distancia, parecía un buque intentando navegar sin timón. Se enojaba en reuniones, presionaba a los empleados, buscaba culpables en cualquier parte menos en el espejo. Siempre fue fuerte cuando pudo aplastar a alguien debajo de él.
Pero sin mí, sin su glitch, sin su objetivo de burla, su grandeza ficticia se desmoronó. Quedó expuesto como lo que siempre fue, un hombre sin identidad propia. Richard, por su parte, se estaba desconectando de la realidad. El patriarca indestructible se transformó en un hombre que vivía con miedo de un enemigo que no podía identificar. El rumor del inversionista fantasma que absorbía deudas era el nuevo fantasma que lo perseguía en cada junta. Sabía que su poder se debilitaba, sabía que la gente comenzaba a dudar de él, pero no entendía por qué. Ni quién estaba detrás. Y pensar que, hasta ese punto, yo no había intervenido directamente. Mi única acción había sido comprar, en silencio, lo que ellos mismos estaban perdiendo por incompetencia. El derrumbe era obra suya, no mía. Yo solo estaba recogiendo los pedazos que dejaban caer. Una tarde, Darren entró en mi oficina con urgencia. Elías, dijo sin rodeos, Carter Holdings cerró hoy su peor trimestre en 20 años. Richard perdió a su último proveedor grande. Jacob vendió 3 propiedades para sostener la nómina. Y hizo una pausa, parece que están preparando despidos masivos. Lo miré con calma. No sentí alegría, ni culpa, ni sorpresa. Solo la confirmación de algo inevitable. Entonces ya empezó, dije finalmente. Darren me observaba como si intentara leer emociones que no existían. Tal vez esperaba enojo. Tal vez satisfacción. Pero lo único que había en mí era claridad. Porque aprendí algo en los años del exilio. La caída de quienes viven de destruir a otros nunca es tragedia, es consecuencia. Esa misma noche, Sara me envió un mensaje. Lo leí varias veces antes de responder. Elías, ya no se trata del negocio. Richard está cayéndose emocionalmente. Jacob está desesperado. La familia entera se está desmoronando. Seguido de otro. Él preguntó por ti. Me quedé quieto. ¿Quién? Escribí. Tu padre. Apoyé el teléfono sobre el escritorio. No sentí el temblor del muchacho de hace 13 años. No sentí rabia, ni miedo, ni deseo de justicia divina. Solo sentí el eco del pasado llamando a la puerta. Ese fue el momento exacto en que comprendí que el regreso era inevitable. No para enfrentar una vieja batalla. No para cobrar una deuda. No para humillar a quienes me humillaron. Regresaría para hacer lo único que realmente necesitaba hacer. Cerrar el ciclo. Durante años, imaginé mi regreso lleno de fuego, aplausos, revelaciones dramáticas. Imaginé entrar como un huracán y derribar todo lo que alguna vez me hizo daño. Pero la verdad era mucho más simple, más humana y más poderosa. No los destruiría. No hacía falta. Ellos ya estaban destruidos. Yo solo debía presentarme frente a ellos, como el hombre que surgió de su abandono. Mientras caminaba por mi apartamento aquella noche, me miré en el reflejo de la ventana. La ciudad brillaba detrás de mí. Un niño roto nunca habría podido construir un imperio así. Un hijo desesperado por aprobación jamás habría sobrevivido a los años que pasé en la sombra. Pero un hombre libre sí. Un hombre que dejó atrás el apellido sí. Un hombre que no buscaba herencia, sino cierre. Tomé mi abrigo, mi maletín, y marqué a Sara. Estoy listo. ¿Cuándo vienes? Preguntó ella. Mañana. Hubo un silencio que no fue incómodo, sino solemne. Entonces, ¿vas a enfrentarlos? Sonreí con esa calma que solo se obtiene cuando ya no queda dolor. No. Voy a presentarme. Ellos decidirán si eso es enfrentarlos. O si simplemente es ver, finalmente, lo que crearon al abandonarme. Colgué. Y en ese instante lo supe. El niño que echaron al frío no volvería jamás. El fantasma que surgió de esa noche era el que cruzaría sus puertas. Volver a la ciudad donde morí, porque aquella noche helada fue una muerte simbólica, fue como caminar dentro de un sueño que recordaba, pero que ya no me pertenecía. Mientras el avión descendía, vi los edificios que marcaron mi infancia. Las mismas avenidas, los mismos puentes, la misma línea gris del horizonte. Pero algo fundamental había cambiado. Yo ya no era el muchacho que salió con un duffel bag y $27. Ese muchacho quedó congelado bajo la nieve. El hombre que volvía ahora era otro. Al bajar del avión, sentí el aire frío tocar mi rostro. No era un frío que doliera, ni un frío que asustara. Era solo un recordatorio, ya no estaba regresando como víctima. Estaba regresando como consecuencia.
El taxi me llevó hasta el edificio de Carter Holdings, la torre que alguna vez fue símbolo del poder de mi padre, del legado que nunca fue mío. Me quedé un momento frente a la fachada, observando el logo plateado. Ese nombre que antes pesaba como una condena, ahora no significaba nada para mí. Entré por la puerta giratoria sin prisa, sin miedo, sin ese nudo en el estómago que tantas veces me acompañó en mi juventud. El lobby seguía imponente, brillante, diseñado para intimidar a quien entraba. Pero nada ahí podía intimidar al hombre que yo había llegado a ser. La recepcionista alzó la vista cuando me acerqué. Una mujer joven, profesional, con la postura exacta de quien ha sido entrenada para evaluar en segundos a cada visitante. ¿Tiene cita?, preguntó con tono amable pero distante. Sí. Con la directora operativa, Sarah Mitchell. Sus dedos se movieron rápido sobre el teclado. ¿Su nombre? Por un segundo, mi mente recordó cómo sonaba Elías Carter. Como ese apellido me quemaba la lengua. Pero ese nombre, ese niño, esa identidad, había sido enterrada hace 13 años. Elías, respondí solamente. Ella asintió sin sospechar nada. Era curioso. Pasé media vida sintiendo que mi rostro cargaba todas mis cicatrices, que cualquier persona podría leer en él el fracaso o el abandono. Pero ahora nadie veía nada. El ascensor me recibió con sus paredes de acero pulido. Mi reflejo parecía el de un extraño, traje impecable, postura firme, mirada tranquila. El niño tembloroso ya no estaba. El hombre que lo reemplazó tenía una misión más fría y más simple, mostrarse sin pedir permiso. Mientras ascendía, recordé la última vez que subí a ese edificio. Tenía frío. Tenía hambre. Tenía miedo. Y sobre todo, tenía el peso de sentirme un estorbo. Hoy no quedaba rastro de aquello. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque me había construido encima de él. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Sara estaba esperando al final del pasillo. No sonrió. No corrió hacia mí. No intentó fingir emoción. Solo me miró largo, con ojos que reconocen no el rostro, sino la historia detrás del rostro. Elías, susurró, no te reconocí, hasta que vi tus ojos. Pasa seguido, respondí con una media sonrisa. Ella respiró hondo, como quien procesa algo demasiado grande para poner en palabras. No pensé que volverías nunca. Yo tampoco, dije. Pero a veces uno necesita ver dónde murió, para terminar de vivir. Sara bajó la mirada, entendiendo más de lo que decía. ¿Estás listo para verlos?, preguntó en voz baja. Miré la puerta de la sala de juntas. Esa puerta que años atrás me intimidaba. Esa puerta detrás de la cual me ignoraron, me humillaron, me llamaron error. Pero ya no era una puerta de poder. Era solo una puerta. Llevo 13 años listo, respondí. Ella abrió. La sala estaba llena. Ejecutivos, socios, abogados. Y en la cabecera, Richard. A su derecha, Jacob. Lucían más viejos. Más cansados. Más frágiles de lo que jamás los vi. Y lo más sorprendente. Ninguno de los dos me reconoció. Ni una chispa en los ojos. Ni un gesto. Nada. Porque el niño que conocieron estaba muerto. Y el hombre en el que me convertí era irreconocible para quienes nunca quisieron ver más allá de sus prejuicios. Jacob frunció el ceño, molesto por mi presencia. ¿Y este quién es?, preguntó, como si yo fuera un mensajero sin importancia. Richard entrecerró los ojos, intentando descifrarme, sin éxito. Sara tomó la palabra con calma perfecta. Él es el inversionista que absorbió el 78% de la deuda de la empresa. Él es Northlake. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Y yo caminé hacia la mesa con pasos tranquilos, seguros, sin prisa. Me quité los guantes. Los dejé sobre la mesa. Y los miré directo a los ojos. Pude ver el instante exacto en que algo dentro de Richard se quebró. No porque me reconociera inmediatamente, sino porque sus instintos, los mismos que usó toda su vida para dominar a otros, finalmente le dijeron la verdad. Este hombre tiene tu mirada. Este hombre conoce tu voz. Este hombre no te teme. Y entonces, para terminar de enterrarlos en su propia incredulidad, dije: Buenos días. Soy el hombre al que echaron hace 13 años. El error que dijeron que no valía nada. El glitch que creían haber corregido. Me incliné apenas hacia ellos. Y hoy.
Soy el dueño del reino que ustedes mismos destruyeron. Fue la primera vez, en muchos años, que vi a mi padre verdaderamente asustado. Y esa mirada, esa mezcla de reconocimiento y derrota, fue el cierre que llevé esperando desde la noche en que me dejaron morir en la nieve. El silencio que cayó después de mis palabras fue tan profundo que parecía absorber el aire de la sala. No era un silencio incómodo. Era un silencio quirúrgico, de esos que cortan, que exponen, que revelan. Todos me miraban como si hubiera entrado una sombra que nadie esperaba. Y quizás sí, yo no era un visitante, ni un socio, ni un enemigo. Era el fantasma del hijo que creyeron haber eliminado. Richard fue el primero en moverse. Sus manos temblaron mientras ajustaba sus gafas, incapaz de ocultar que no sabía cómo procesar lo que estaba viendo. Jacob, en cambio, me miraba con los ojos muy abiertos, tratando desesperadamente de encontrar, en mis rasgos adultos, al muchacho al que humilló toda su vida. No lo encontró. Ese muchacho quedó enterrado bajo la nieve hace 13 años. Richard murmuró algo, casi inaudible. No, esto no puede ser real. Pero sí lo era. Demasiado real para escapar de él. Le deslicé hacia la mesa un folder negro. Dentro estaba todo, contratos, compras, firmas, notificaciones de deuda, adquisiciones silenciosas. Cada documento una pieza de la verdad que había estado ignorando por años. Richard pasó las páginas con los ojos vacíos. No estaba leyendo. Estaba cayendo. Cuando levantó la mirada, dijo con una voz que no recordaba en él, una voz humana, frágil. ¿Northlake Investments eres tú? Northlake fui yo, respondí, sin suavizar nada. Hoy soy simplemente Elías. El hombre al que dijiste que estaba muerto. Ese golpe no lo di con ira. Lo di con la verdad, que siempre pesa más. Jacob fue quien explotó primero. Siempre fue así, él se rompía antes que Richard. No puedes hacer esto. Gritó, empujando la silla hacia atrás. Eres un traidor. No tienes derecho. Lo miré con calma. Tú dijiste que yo no era parte de la familia. Solo estoy cumpliendo tu deseo. Jacob enlojeció, como si hubiera recibido una bofetada que no esperaba. No eres un Carter. Escupió, nunca lo fuiste. Exacto, respondí. Y eso fue lo mejor que me pasó en la vida. No hubo gritos de vuelta. No hubo necesidad de elevar la voz. La sala entera sintió el peso de mis palabras. Richard intentó recuperar postura, pero su cuerpo ya no obedecía a la imagen del patriarca que alguna vez fue. Elías, yo, hice lo que pensé que era correcto, balbuceó. No, lo interrumpí. Hiciste lo que te convenía. Y ahora estás pagando el precio. Me puse de pie y caminé lentamente alrededor de la mesa. No era un gesto de dominación. Era un gesto de cierre. Un ritual. No vine a vengarme, dije, y pude sentir cómo la tensión en la sala se hundía aún más. No vine a humillarlos. No vine a verlos caer. Jacob soltó una carcajada nerviosa. Pues lo lograste. Nos destruiste. No, lo interrumpí con suavidad. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo dejé de cargar con el peso que siempre quisieron poner sobre mí. Sara me observaba como si presenciara un acto que llevaba años esperando. No con orgullo, ni con morbo. Con respeto. De mi portafolio saqué un sobre negro. Lo coloqué frente a Richard y Jacob. Jacob lo abrió con torpeza. Dentro había un solo documento. Mi renuncia. No a la empresa. A la sangre. Al apellido. A cualquier vínculo legal o emocional con los Walker. Jacob frunció el ceño. No entiendo. Entonces, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Para qué volver? ¿Para qué, destruirnos? Me acerqué un paso más. No regresé para destruirlos, respondí. Regresé para cerrar la tumba donde intentaron enterrarme. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas, irreversibles. Richard se tomó el rostro con ambas manos. Era el gesto de un hombre que acababa de perder no solo su imperio, sino la ilusión de que siempre había tenido la razón. Elías, hijo, yo. No soy tu hijo, dije, con una serenidad que heló todo el aire de la sala. Ese niño murió la noche que me echaste. Lo que ves ahora es lo que quedó después. Una lágrima cayó por su mejilla. No de tristeza. De aceptación.
Era la primera vez que veía a mi padre enfrentarse a sus errores. Y la primera vez que entendí que no necesitaba verlo pedir perdón. El silencio de ambos era la disculpa más honesta que podían darme. Di un último vistazo a la sala. A las caras pálidas. A los socios que no sabían qué hacer. A mi padre derrotado. A mi hermano quebrado. A Sara, firme, entendiendo que ese momento no era destrucción. Era liberación. Me dirigí a la puerta. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. Nadie pronunció mi nombre. Porque sabían, sin necesidad de explicarlo, que el Elías que alguna vez perteneció a ese lugar ya no existía. Solo quedaba el hombre que aprendió a vivir fuera del frío del hogar. Fuera del peso del apellido. Fuera del dolor que durante años cargó como si fuera suyo. Y mientras caminaba hacia el pasillo, pensé. A veces, lo más poderoso no es destruir un imperio. Es dejar que se destruya solo, y caminar lejos, intacto. Cerré la puerta de la sala de juntas detrás de mí. El sonido fue suave, casi amable, pero para mí fue un cierre simbólico. El eco final de una historia que llevaba 13 años abierta. Y 13 años pesando sobre mi alma. Caminé por el pasillo sin mirar atrás. No por orgullo. No por soberbia. Sino porque lo que quedó en esa sala ya no me pertenecía. Era un cementerio de versiones viejas. Del niño que imploraba ser visto. Del muchacho que buscaba aprobación. Del hijo que cargaba culpas que nunca fueron suyas. Y mientras avanzaba, sentí algo que no esperaba sentir ese día. Paz. Una paz rara, profunda, casi tibia. Como si por primera vez en mi vida pudiera respirar sin el peso de ello sobre mi pecho. Sara me alcanzó metros antes del ascensor. No sonreía. No lloraba. Solo me observaba con una mezcla de respeto y alivio. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Nunca estuve mejor. Ella bajó la mirada. No pensé que fuera a terminar así. Yo tampoco, respondí. Pensé que sentiría rabia, satisfacción, victoria. Pero no siento nada de eso. Solo, cierre. Sara tocó mi brazo. Lo necesitabas. Sí, admití. Pero no por ellos. Por mí. Porque uno no puede caminar hacia adelante si todavía arrastra un cadáver emocional. ¿Y el mío? Era enorme. Entramos al ascensor. Las puertas se cerraron lentamente. El reflejo en el espejo ya no era un hombre tenso o endurecido por el pasado. Era un hombre que acababa de enterrar su historia. Sin violencia. Sin escándalo. Sin fuego. Desde que me expulsaron 13 años atrás, siempre imaginé mi regreso con dramatismo. Derrumbando todo. Humillándolos. Mostrándoles que habían creado a su peor enemigo. Pero ese pensamiento pertenecía al muchacho herido. El hombre que soy ahora entendió algo diferente. A veces, la verdadera venganza es la indiferencia. Es la libertad. Es no necesitar nada de quienes destruyeron tu infancia. El ascensor llegó al lobby. Sara se despidió con un gesto pequeño. Lo que hiciste hoy, cambió todo. No, dije suavemente. Solo terminé algo que ellos empezaron. Y me fui. El aire frío de la calle me golpeó, pero ya no dolía como antes. El frío era solo frío. La ciudad era solo ciudad. Ya no cargaban significado emocional. No regresé para reclamar lo que era mío. Regresé para demostrarme que ya no necesitaba nada de ese lugar. Ni de ese apellido. Caminé hasta una cafetería cercana, me senté junto a la ventana, pedí un café negro. Saqué un pequeño cuaderno. El mismo donde escribí mis primeros planes cuando estaba en el puerto, trabajando turnos dobles. Cuando todavía tenía hambre. Cuando todavía me dolía respirar. Lo abrí. En la primera página estaba escrita aquella frase que me acompañó durante años. Un día regresaré. Y no me reconocerán. Sonreí. Se había cumplido. Pero la frase que más me importaba no era esa. Era la que anoté debajo, en letras más pequeñas. No vuelvas para demostrarles quién eres. Vuelve para recordar quién ya no eres. Y eso fue exactamente lo que logré hoy. Mientras miraba el tráfico avanzar por la calle, pensé en Richard. No en su rostro roto de hace unos minutos. Sino en el hombre que fue cuando yo era niño. Obsesionado con la fuerza. Con el legado.
Con corregir defectos. Con borrar el bleach. Nunca entendió que su crueldad no me destruyó. Me templó. Que su rechazo no me mató. Me liberó. Que su silencio no me dejó vacío. Me permitió llenarme de mí mismo. Y Jacob. Él vivió toda su vida creyéndose príncipe, heredero, sucesor. Hoy entendió que sin alguien debajo. No sabía cómo mantenerse de pie. Esa fue su caída más profunda. Y no tuvo nada que ver conmigo. Porque la verdad es esta. No fui yo quien destruyó a los Walker. Fueron ellos quienes nunca aprendieron a sostener lo que construyeron. Terminé mi café. Guardé el cuaderno. Y al salir, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de mirar atrás. El pasado no perseguía mis pasos. Era yo quien lo dejaba atrás, finalmente enterrado bajo su propio peso. Miré el cielo. Un día gris, sin dramatismo. Un día normal. Y quizá eso era lo más simbólico. Mi vida comenzaba en un día sin fuego, sin nieve, sin gritos. Solo con la suavidad de un hombre que camina hacia su futuro sin cadenas. Respiré profundo. Y pensé. No todos los fantasmas regresan para asustar. Algunos regresan para cerrar la puerta. Y seguir viviendo. Caminé hacia la estación. Con un rumbo nuevo. Con una historia terminada. Con la certeza absoluta de que, por primera vez, mi vida ya no empezaba en ellos. Ni terminaba en ellos. Hoy, finalmente. Era libre.